Bueno, pues bienvenidos a todos al primer episodio del nuevo podcast El Camarote de la Innovación de Innovation Factory, Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Navarra. En este primer episodio, pues contamos nada más y nada menos que con la presencia de Nacho Gallardo, que es un experto, emprendedor en serie, inversor. Bueno, creo que tiene mucho que contarnos dentro del mundo del emprendimiento y que además ahora has aterrizado en concreto pues con el Centro de Innovación y de Emprendimiento, ¿no? Un poco pues para esa parte quizás de fomentar el emprendimiento en la universidad. Pues vamos a ver hoy qué nos tienes que contar y sobre todo pues de qué manera puedes inspirar, igual contar algunas anécdotas, fracasos, aciertos y en este primer episodio, bueno, pues sacar algunas conclusiones. ¿Quién eres, Nacho? Cuéntanos. Bueno, primero, ¿qué presión me estás metiendo? Porque primer episodio y además a ver en qué puedo inspirar. Bueno, o sea... es un borrador inicial. Vale. Vale, prefiero que me utilizas como borrador. Eso está bien, eso está bien. Te cuento, yo vengo del mundo de la estrategia, de la consultoría de la estrategia. Soy tan bueno en estrategia que me quise llevar a mi pareja, que era de aquí a Barcelona, que es de donde soy oriundo, y mira dónde estoy, que eso es mi nivel de estrategia. Empecé lanzando proyectos, startups, estuve metido en 4 proyectos, me fueron bastante bien, estaba muy contento. Luego di el salto con el aprendizaje a la parte de consultoría para ayudar a otros emprendedores a lanzar sus proyectos. Y de ahí pasé a la inversión, porque todos los proyectos requieren de niveles de inversión. Entonces, pues bueno, iba buscando inversores y al final pues dije, oye, ¿por qué no me meto yo en algunos de estos proyectos como pequeño inversor? Y a medida que te vas metiendo en el ecosistema, pues la verdad es que no puedes salir. Está pinchando porque, más la curiosidad, ¿no? Sí, y además la forma en la que vives el emprendimiento, lo dinámico, lo positivo que es todo, la gente, el entusiasmo que hay, no lo hay en otros entornos, no lo hay en una multinacional donde tienes escalas jerárquicas, tu rol, tu rigidez. Entonces la verdad es que te engancha y cada vez me fui metiendo más en todas las partes, en el asesoramiento, en el acompañamiento, en la inversión. Y ahí he estado con ciertos episodios fuera de este microentorno, pero que viviéndolos fuera me he vuelto enseguida. Lo he dicho, aquí es donde se está bien. Efectivamente, porque eso de estar bien en el mundo de un emprendedor es complicado, ¿no? O sea, tú lo has explicado con una especie de camino fácil, ¿no? Primero emprendí, luego tal, y finalmente fui inversor, ¿no? ¿Cuál es el camino recto o no tan recto de un emprendedor, ¿no? Lo primero es que la gente que emprende pensando que se vive mejor, que no va a tener jefes, que la calidad de vida es totalmente falso. O sea, el emprendedor es el peor peón que hay en este mundo, porque tiene 100.000 jefes, no tiene horarios, pero no significa que los tenga más cortos, significa que los multiplica por 3, que no hay límites. Que no hay límites. Entonces, ser emprendedor es realmente muy, muy duro. Y tienes una gasolina que es la ilusión del proyecto, y con eso vas tirando, pero la gasolina a veces se acaba. Cuando recibes tortas de clientes, de financiación, de temas que no controlas tanto, porque como emprendedor tienes tu idea, pero te das cuenta que lo importante de tu idea es la forma en que vas a cobrar, es el apalancamiento financiero de no sé qué, y eso lo tienes en cuenta cuando empiezas tu proyecto. Entonces, esa gasolina se te va acabando. Cuando consigues llegar con la gasolina al final del camino, que significa tener beneficios, poder contratar gente, tener un poquito de visibilidad, entonces cuando te das cuenta que todo lo que has hecho vale la pena, pero el camino es muy, muy largo y es difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que el que es emprendedor llega un momento que su empresa, bueno, pues empieza a crecer un poco y tiene que empezar a gestionar. Y hay gente que no se siente bien gestionando pues, muchas personas, muchos recursos y ser más gestor que emprendedor. Entonces lo que hacen es decir, oye, mi proyecto ya lo lancé, ha funcionado, ha sido maravilloso, pero ahora no quiero pasar a ser un gestor. Entonces lo que hago es o venderlo o bajarme el carro y me meto en otro proyecto. Y somos como hámsters que estamos siempre en la rueda del emprendimiento y cuando llegas a un cierto nivel dices, esto ya no es emprender, esto ya es gestionar o dirigir. Me vuelvo a bajar de la rueda y me subo en otra rueda del emprendimiento. Y al final, cuando te van yendo bien ciertos proyectos, lo que te comentaba, en ese ecosistema conoces a la gente, sabes lo que funciona, lo que no, tu propia experiencia te hace ¿no? ver un poco lo que puede ir bien y acompañas a otros. Engancha, entiendo que Totalmente, engancha, porque para el gran porcentaje de los mortales, digámoslo así, la comodidad o digamos, pues saber que entro a las 9, salgo a las 3, ¿no? Yeah.
y más en una universidad quizás en la que, bueno, pues se pincha esa curiosidad, ¿no? De ir más allá, etcétera, tiene pinta de que es muy complicado y muy poco agradecido. ¿Cómo montas un poco el esqueleto hasta que ya dices, bueno, puedo permitirme bajarme del barco y abordar otro proyecto con riesgos también? Mira, ahí la palabra riesgo es la clave. Hay gente que se siente muy cómoda viviendo en el riesgo y en la incertidumbre. Y entonces eso no le afecta demasiado. Yo lo comparo siempre, tú cuando te vas de viaje, ¿qué necesitas? ¿Un billete de avión? ¿O necesitas un billete de avión, saber dónde vas a dormir la primera noche, qué vas a hacer el segundo día, qué vas a coger, el tour turístico a esto? Yo me siento muy cómodo cogiendo un avión a Vietnam y cuando estoy volando hacia Vietnam, pensar en el vuelo. Tengo 11 días, ¿qué voy a hacer? ¿No? Claro, si pienso en otras personas de mi entorno familiar, podría ser mi pareja, por ejemplo. Ella quiere saber primera noche, segunda noche, el restaurante, el tal. El plan seguro, claro, cerrado. Claro. Y esto sería lo contrario. Totalmente lo contrario. Día a día Y el que es emprendedor, dale el billete. Y el que es muy emprendedor, igual ni siquiera sabe que va a Vietnam, sabe que va a volar. ¿Hay algún ejemplo, algún proyecto en el que, digámoslo así, ya que estamos en este entorno, que el barco ha encallado y ya se ha quedado la cosa que dices, ostras, igual he ido demasiado lejos, aquí no he invertido bien, este consejo que me han dado quizás no ha sido tan bueno, no fracaso, sino aprendizaje? Esta es la pregunta más fácil, porque la mayoría son fracasos y aprendizajes y hay muy pocos éxitos. O sea, podríamos hacer un especial solo de fracasos y aprendizajes. Para mí el más divertido, si se puede llamar divertido, fue la primera inversión. Tutorizaba dentro de un programa de aceleración, a un proyecto de Internet de las Cosas, IoT, para la grifería. Y te permitía controlar pues, caudales, temperaturas, y esto pues, va muy bien para hoteles. Yo estoy sentado en la otra punta del mundo y sé si mi hotel está gastando este agua, con estas temperaturas, con lo que sea. El equipo emprendedor, bueno, correcto, sin más, pero me gustaba mucho. Y se lo empecé a comentar a compañeros, compañeros de profesión y del entorno. Y gente que tenía mucha más experiencia que yo en la inversión. Pues se lo dije a uno, ese a otro, y terminamos un grupito de 7 u 8. Cuando hicimos la firma y hicimos la inversión, nos vamos a comer para celebrarlo y empezamos a hablar sobre el proyecto. Y nos dimos cuenta que ninguno tenía ni idea del proyecto. Porque yo me había metido, porque te habías metido tú, hombre, si se mete este que sabe mucho, que se ha metido en un montón de sitios, debe ser bueno, yo me meto, pero nadie había analizado bien el proyecto. Y yo era tutor, pero había partes financieras, de recursos humanos, así, que no me había metido, pero contaba con que los otros, cada uno analizase su parte. Y estábamos ahí 7 amiguetes que habíamos metido todo en el rojo sin tener ni idea, pero fue un fracaso. O sea, a los 3 meses eso fracasó. Y fracasos de esos ha habido muchos. Sobre todo por el conocimiento por parte de los emprendedores de la parte financiera. Te cuentan cosas que te da a entender que saben más de lo que realmente saben. Y cuando estás metido dentro y ves realmente cómo gestionan y el control de los números, y a qué le dan prioridades y a qué no, te das cuenta de que ahí hay carencias. Entonces, ahora empiezo por la otra parte. Ahora empiezo prácticamente haciendo un análisis de finanzas, un examen de finanzas a los emprendedores. De, oye, ¿qué es flujo de cajas? ¿Cuál es la diferencia con P&L? Cuéntame cómo gestionas, cuáles son las claves, que son como los... Ahora entro por la otra puerta. Ya no me dejo enamorar por lo maravilloso del producto y el mercado que es de miles de millones de... Digamos que estás más en esa parte ya no de gestión ni de emprendedor nato, ¿no? Sino que quizás estás en esa parte más senior después de tener todo este background, ¿no? De poder ahora estar en el punto de asesorar y aconsejar. Sí. De hecho, estás en algunos consejos de administración de empresas y en tu día a día ayudas a otros emprendedores a exprimir un poco. ¿Cuál es el proceso de ayuda o de consultoría casi en emprendimiento a una startup? ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo más importante? Yo creo que el emprendedor tiene un pecado que es una ventaja, pero que en el fondo a nivel de business es un pecado, que es que está demasiado enamorado de su proyecto. Si tú estás demasiado enamorado de algo, no le ves los dobles matices o las fealdades, ¿no? Tu hija es la más guapa, tu novia es la más guapa, estás totalmente enamorado, pero te lo ven desde fuera y dices, tampoco es tan guapa. Entonces, la parte donde aportas mucho, aparte de poder acompañar un poco económicamente, es hacer de frontón y decirle, oye, que no es tan guapa. Y fíjate en esto y en esto. Entonces, en la parte comercial
el enseñar a vender, creo que ahí aportamos mucho valor. Normalmente son perfiles técnicos que han desarrollado proyectos muy chulos, pero que no tienen esa capacidad de ponerse en la piel del cliente, de empatizar con ciertos tipos de clientes. El proceso de venta es todo un proceso y normalmente pues, estos perfiles de investigación, ingenieros, todos esos procesos de venta los desconocen. Son muy sensibles al no, a que intentan vender algo, les dicen que no y se ven muy para abajo. Entonces hay una parte ahí de coaching y de acompañamiento. Creo que ahí es por donde más entrada y más apoyo podemos dar a los emprendedores, en ese acompañamiento en el proceso de ventas, de desarrollo de negocio, bueno, muchas veces es un hombro donde llorar, de decir, joder, me ha salido mal, ya no sé qué hacer, claro. Y escogerles y decir, no, mira, está pasando esto, te va a seguir saliendo mal durante 2 o 3 meses, pero de aquí tenemos que sacar este aprendizaje y ya verás que dentro de 2 o 3 meses pivotaremos el modelo, el producto, el precio, lo que sea, pero esto va a salir para adelante. Entonces hay muchas veces la parte moral, emocional, de acompañamiento, te puede fallar por recursos humanos, el otro por finanzas, el otro por desconocimiento de mercado. Cada uno es de un padre y una madre totalmente diferente y bueno, pues hay que acompañarles a todos. Nacho, y dentro de este formato, ojalá pase por este sillón muchísima gente y a todos le vamos a hacer la pregunta, quizás un poco subjetiva, ¿no? Pero ¿qué es para Nacho Gallardo tener una buena idea? Para mí es algo que la gente va a pagar por ello. Sí, porque las ideas, como ideas, dicen que no cuestan absolutamente nada. Entonces, siempre a los emprendedores muchas veces les digo, no hace falta un gran producto, dame un producto malo, pero que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Es, hombre, ¿cómo es eso? Pues vete al Primark y cómprate camisetas de ropa interior. Las utilizas 3 veces y están para tirar, pero se venden miles de millones, ¿no? Bueno, no necesito una gran idea, necesito algo que resuelva un problema muy concreto, que a la gente le duela ese problema, y le duela significa que está dispuesto a pagar por ello, para solventarlo, o a cambiar su comportamiento para solventar ese problema. Y si entonces hay voluntad de pagar por ello, me da igual si la idea es maravillosa o no, pero es que hay negocio. Entonces, no me importa tanto la idea, me importa más el negocio. Y eso siempre pongo el ejemplo de decir, te llaman de Vodafone y te hacen una oferta y te dicen, oye, lo mismo que estás pagando con Movistar, fibra, 2 móviles, 20-25 euros menos. ¿Cuántos se cambian? Un porcentaje es mínimo. ¿Por qué? Porque te da pereza, desconfianza. Esto es la voluntad de cuánto te duele el problema, ¿vale? Cuando no me quiero cambiar, es que no me duele mucho ese problema. Esa sería la clave, ¿no? O sea, si hay, digamos, un mercado de gente interesante y a ser posible que sea grande para que luego pues esa idea, digamos, que tenga un hueco, ¿no? Sí. Y hablando de huecos, otra de las partes más importantes en el mundo del emprendimiento es la competencia. Dicen que los emprendedores no tienen jefes, ¿no? Igual tu jefe es la competencia porque es el que te aprieta las tuercas, ¿no? ¿Cómo puedes percibir qué retos tienes que superar o cómo analizar a esa competencia que quizás en cualquier momento puede hacer algo mejor que tú, bajar un poco el precio? ¿Cómo para un emprendedor que quizás está empezando puede ser, digamos, sencillo analizar la competencia? Muy buena pregunta. Aquí la clave es no decir nunca que no tienes competencia. La primera reacción del inversor es, si no tienes competencia, es que no hay mercado o nadie te lo quiere comprar o esa necesidad no es tan fuerte como para que alguien esté pagando. Por lo tanto, eso de que no tengo competencia no es una buena noticia. Es mucho mejor decir, hay competidores porque hay un mercado, el mercado es muy grande y cabemos muchos competidores y la clave va a ser diferenciarse. Entonces, aquí la clave es qué estás aportando tú que el cliente valore por lo que esté dispuesto a pagar. Que es un tema de diseño, es un tema de comodidad de pago, es un tema de usabilidad de lo que sea. Tienes 1000 millones de formas de diferenciarte, pero demuéstrame que eres diferente a todos esos y que eso te va a hacer fuerte y que no es fácil de copiar. Entonces, el tema de la competencia no es un problema, todo lo contrario, es bueno que haya competencia, acelera muchas cosas y te demuestra que hay mercado, pero lo que te obliga es a diferenciarte. Burger King y McDonald's no van al mismo tipo de cliente. Entonces, bueno, ¿se diferencian? Sí, se diferencian. Se diferencian mucho. Entonces, es bueno que haya competencia.
Digamos que la competencia te pone las pilas, por así Totalmente. decirlo, y aquel que no se centre en quién está en este mercado, pues lo tendrá bastante fastidiado, porque puede que piense, ¿no? O sea, que su idea es fantástica, pero esto ya está inventado, y pierdan mucho tiempo, ¿no? Hasta que se den de frente con la realidad. Claro. Es que puede haber Ese emprendedor, yo lo llamo el emprendedor Gollum. ¿Sabes? El Señor de los Anillos, sí. Que decía, mi tesoro, mi tesoro. Mi tesoro solo se fija en lo que él ha hecho y es mi tesoro, y de hecho a veces no lo quiere ni enseñar porque a ver si me lo copian o a ver qué va a pasar, ¿no? Está como hecho bicho bola, ¿no? Mi tesoro, mi tesoro. Exacto, exacto. El emprendedor tiene que ser todo lo contrario. Un momento de coger el tesoro, dejarlo al lado y empezar a ver qué es lo que pasa en el terreno de juego. Si hay competidores, si van al ataque, si van a la defensiva, quiénes son los espectadores, ¿no? Y entonces decidir cómo vas a jugar tú en ese terreno de juego. Si estás en casa, si juegas fuera, ¿no? Si tienes que ir a ganar por mucho, si tienes que ir a empatar. Tienes que analizar todo lo que te está pasando fuera para luego tomar decisiones. Hablando de salir, y dado que tú antes estabas fuera de este entorno de la Universidad de Navarra, ¿cómo conviven, ¿no? Por un lado, esta vía del emprendimiento, de alguien que quizás un día tiene una idea y se mete con, digamos, la carrera tradicional de un grado que termina en una tesis, en un doctorado? ¿Es bueno esto? Gran parte de lo que se hace en la universidad es investigación. Y en el I+D+I, esto se queda en la investigación. La diferencia entre la investigación y la innovación es que la innovación llega al mercado, o se puede comercializar, tiene algún impacto directo. Y la investigación muchas veces se queda en un cajón o no llega a ese mercado. Lo que hace un departamento como Innovation Factory es hacer de puente entre esa investigación y el mercado. Y escoger ciertos proyectos y decir, oye, que esta investigación que has hecho realmente te resuelve un problema muy fuerte, hay mercado, lo que decíamos antes, hay gente dispuesta a pagar, vamos a transformarlo en una empresa innovadora que pueda llevar esto al mercado. El punto de la universidad es conseguir que toda esa investigación, que al menos un pequeño porcentaje, se pueda transformar en algo que se lleve de forma tangible al mercado. A la realidad, vamos. Y esos son las spin-offs. Ver en qué hueco del mercado hay que incrustar este proyecto. Totalmente. Digamos que ahí hace falta un mediador, por así decirlo. Exacto. Y nosotros hacemos un poco de puente entre todos estos genios, que son genios, porque son los que tienen la materia gris y que hacen la investigación y que dicen, oye, por aquí está pasando algo, y que se paran cuando lo han descubierto. Y lo que hay que hacer es hacerlo más fácil, es ponerle un poquito de marketing, un poquito de comerciales, decorarlo para que sea una empresa y sacarlo. Pero lo difícil está hecho. ¿Qué pasa? Claro, no tienen la formación o las cualidades de hacer esta segunda parte. Entonces nosotros les tenemos que hacer de puente para que o lo hagan ellos con nuestra guía o ponerles un equipo para ayudarles a hacer esto. Me ha tocado dirigir startups. Todo el equipo era muchísimo más listo que yo, pero muchísimo más listo. Y además habían hecho... Sí, pero además habían hecho unas investigaciones y habían llegado a unas conclusiones. ¿Y qué pasa? Que al final terminan poniendo al de marketing por encima, porque es el que habla el idioma de la empresa y puede hacer de puente. Pero cualquiera de estas personas, si hiciese un MBA de empresa, tendría el conocimiento técnico y la capacidad de llevarlo. Eso sería la bomba. Yo aconsejaría a toda la gente que está haciendo investigación, que llega a investigaciones potentes y a sacar un producto. Un piecito metido también en pensar hacia dónde puede ir. Empezar en empresa. De acuerdo, Nacho. O sea, que digamos que sí que hace falta alguien que vehicule, ¿no?, el conocimiento a mercado, pero me consta que en la Clínica Universidad de Navarra ya hay médicos que hacen docencia, que hacen clínica, pero que también tienen una pata metida, digamos, en el asesoramiento precisamente a startups. ¿Esto es necesario? ¿Es bueno también para la parte o para el mundo del emprendimiento o del emprendedor? Ahí entramos en una serie de complejidades. O sea, yo como inversor sí que quiero tener a un médico que esté metido en esta startup porque hace puente entre la investigación y lo que él sabe y está liderando ese proyecto, ¿no? Y es normalmente la persona visionaria quien lidera y así. ¿Es esto viable? Bueno, pues al final cuando estás trabajando de médico, tu dedicación para un proyecto de una startup es limitada. Y precisamente una startup lo que requiere es dedicación ilimitada.
Luego, una persona que ha estudiado para ser médico, que ha dirigido una investigación y que ha llegado a una serie de resultados, esta persona tiene un currículum como médico espectacular. Tampoco lo va a dejar todo ahora por decir, oye, he investigado en encontrar esto, me meto a lanzar una startup. Bueno, yo sé de lo mío, no me voy a meter en otra historia que es totalmente diferente. Tenemos la dualidad, ¿no?, de que el propio médico dice, sí puedo seguir acompañando, ser el responsable de I+D, de desarrollo científico y tal, pero parcialmente. El inversor dice, hombre, lo has creado tú, te quiero aquí dentro. Entonces tenemos esas complejidades, ¿no? O sea, en Estados Unidos se tiene muy claro que si el investigador no se mete al 100%, pues el apoyo no va a ser tan grande. Esa simbiosis, por lo tanto, que nunca tendría que ser rígida, porque entiendo que todos los días estarás con emprendedores de un tipo o de otro, es buena, es positiva y por lo tanto que conviva dentro de un entorno universitario es lo ideal, ¿no? O sea, al final el conocimiento, el aprendizaje, la investigación, la inquietud intelectual están en la universidad o en centros de investigación concretos, centros tecnológicos, así. De aquí salen los mejores proyectos. Y en otros países, como ahora estoy pensando en Israel, que en este sentido es una potencia, tienen realmente estructuras para poder optimizar toda esa investigación, todo ese conocimiento y sacarlo de la universidad y de centros tecnológicos. Yo creo que no somos conscientes, o la sociedad, aquí dentro igual sí, somos unos privilegiados de estar aquí, pero la sociedad no es consciente de todo lo que se investiga y todo lo que se desarrolla desde la universidad y todo lo que sale de la universidad. Y eso es una pena. Un Innovation Factory debería ser obligatorio en todas las universidades y debería ser prácticamente un departamento por el que pasen todos los proyectos de investigación, porque le interesa a la universidad el ver, oye, esto se puede pasar a empresa, esto se puede sacar fuera, esto va a ver la luz de otra forma, impactar. A la sociedad de una manera diferente, ¿no? Sí. Oye, Nacho, y ya no solo con los clínicos, los emprendedores, los investigadores, un estudiante de una universidad, y más como esta, tiene que tener, o debería tener, esos conocimientos, ese clic de quiero emprender. ¿Y qué debería hacer la propia universidad, o qué está haciendo, para formar a estos estudiantes? Vale. Si tú vas a ser un directivo de una multinacional, que es quizás lo más lejos que tengas del emprendimiento por recursos, equipos y tal. Una multinacional tiene 3.000 personas, millones de euros de presupuesto. Ese directivo tiene que ser una persona emprendedora. Ha de tener la actitud y las capacidades y las competencias del emprendedor, que es toma de decisión, aversión al riesgo, ser rápido, no tener miedo al no. Ahora los grandes directivos se les contrata por su capacidad de emprendimiento. Y además ahora estas grandes empresas, estas grandes corporaciones, me da igual, una pyme familiar, lo que necesita es, con todos estos entornos tan complejos y tan cambiantes, lo que necesita son tomas de decisiones rápidas, atreverse, ¿no? Y esto es el espíritu emprendedor. Entonces, para mí es obligatorio que un estudiante de ADE, aunque no quiera lanzar su propio proyecto, tenga asimiladas las competencias y las habilidades del emprendedor. Las habilidades están un poco eso, desde el saber vender hasta la aversión al riesgo y así. Tocar, digamos, todos los palos. Totalmente. Si tu objetivo, digamos, es ser el día de mañana el jefe de tu propia empresa. Sí, vas a convivir, al igual que en la universidad, con gente de todas las especialidades, con abogados, con gente de comunicación, de financiero, y al final vais a tener que hablar no el mismo idioma, que es imposible, pero uno en el que os entendáis. Exacto. Y eso es la universidad y es el campus, ¿no? Sí. Esa multidisciplinariedad que se fomenta en la universidad, hay que fomentar esto, sirve para algo, digamos, en el futuro esto, ¿en qué impacta en el currículum de un estudiante? Cuando llevaba 5 o 6 años de vida profesional, me fui a trabajar varios años al extranjero. Estuve entre París y Londres, pues 6 o 7 años. Y éramos una agencia de comunicación y éramos los que hacíamos las campañas de Kellogg's. Entonces, en esa agencia que teníamos 13 o 14 nacionalidades trabajando constantemente juntos, había unos que eran diseñadores, otros que producían los juguetitos que metíamos en Kellogg's, otros que eran psicólogos infantiles, otros que eran marketing puro, otros. Esa variedad de perfiles que veníamos de formaciones y de
históricos de backgrounds totalmente diferentes, bien gestionada, hizo que hiciésemos campañas que eran totalmente increíbles. Podría decir campañas de Burger King, de Kellogg's, y eso fue gracias a que tuvimos la flexibilidad de entender que pues lo que dice el psicólogo aquí, psicólogo infantil, me va a afectar a mí en mi campaña de marketing, pero a ti hacer tu dibujito y al de producción. Y eso, si no se empieza a trabajar desde la universidad, cuando llegas al mundo laboral y de repente te encuentras en un entorno, si no estás acostumbrado a esa flexibilidad o a esa adaptación, lo pasas mal y esos proyectos pueden caer. Entonces, todo lo que haga la universidad para fomentar y motivar ese cruce, esa apertura, me cambio de posición y veo el problema desde otra perspectiva, y eso son las competencias humanas, que eso sí que no te lo va a cambiar la IA. La IA te resolverá un problema, pero no te permitirá a ti ponerte en la piel de otro para entender por qué se puede hacer de otra forma. Desde los primeros años de universidad hay que cruzarles, ponerles retos conjuntos, que trabajen en equipos multidisciplinares, multiculturales. Efectivamente. Y luego, como al principio comentábamos, el tema del fracaso, ¿no? O sea, incorporar también en el ADN de los estudiantes que, al igual que hablar en público no tiene que darte miedo, el miedo al fracaso tampoco, ¿no? O sea, que cuanto antes empiecen a experimentar con esto del emprendimiento, minimizarán el riesgo, o el riesgo siempre está. Cada uno pone su propia barrera a lo que es fracaso o no. Entonces, antes el fracaso era algo que con lo que me podía chocar muy frecuentemente. He ido subiendo esa barrera del fracaso y lo he cambiado por aprendizaje. Entonces, todo lo que no sale bien ahora es aprendizaje. Yo recuerdo la primera vez que abrí una clase para dar una puerta de una clase para dar una clase en una escuela de negocios de mucho prestigio. Abrí y vi 60 chavales a los que entonces sacaba 7 o 8 años, y yo era soy una persona tremendamente tímida e introvertida. Y recuerdo cerrar la puerta y decir, no puedo entrar. Y empezar a buscar excusas para llamar desde la universidad y que alguien dijese que no voy. Y luego además empezaba a pensar, claro, no voy a esta, no voy a ir a la siguiente, yo no puedo venir aquí, no sé qué estoy haciendo aquí. Entré. y fue un fracaso. Técnicamente fue un fracaso. Las expectativas que tú te pusiste. Técnicamente fue un fracaso, y lo veía en las caras de los alumnos que estaba siendo un fracaso total. Cuando salí de clase con ganas de llorar, pensé, no me tiene que volver a pasar nunca más. A ver qué hago en la siguiente clase, que es dentro de una semana, para esperar que alguien me entre en clase y no estar yo solo, y conseguir generar un cambio. Ese cambio, que fue el reto, pues bueno, el fracaso, más que un fracaso, se convirtió en un aprendizaje y en un reto. Y lo ha ido transformando de tal forma que ahora una de mis mayores pasiones es entrar en un sitio donde haya mucha gente, y si hay 1000 personas, mejor que 40, para dar una charla en público y montar un show. Y cuando salgo de ahí, me vuelvo a poner vuelvo a sacar mi personalidad de más tranquilo, introvertido y tal. Pero cuando ahora estoy en un escenario, antes que me mareaba y me ponía nervioso y no podía, ahora es un disfrute. Hablaría ahora de aprendizajes y de retos. Si tenemos que fracasar, tenemos que superar los retos, tenemos que empujar la barrera del fracaso lo más lejos posible para que eso sea aprendizaje. ¿Y algún consejo, digamos, a ese emprendedor o a ese estudiante que te hubiera gustado que te dieran a ti en esos primeros momentos en los que estabas empezando a...? Las oposiciones a cualquier puesto del Estado no son una opción. Vale. Un año de la vida del emprendedor son 7 años de la vida de una persona normal, ¿vale? O sea, tenemos un poco ahí el ratio del perro, un año de la vida del perro. Profesional, ¿no? Porque en tiempo, como sea, profesional. Hombre, yo no me quedé calvo a los 23 por casualidad. Vale. Pero sí, lo que se disfruta, lo que se aprende, y luego es una cuestión de disfrutar, de estar bien consigo mismo. O sea, a mí lo que me hace sentir bien es ver las tecnologías que van a cambiar el mundo en los próximos 2 o 3 años y ser partícipe de ellas y aportar tu granito de arena. Y yo creo que la parte de qué aportas y de servicio y de disfrutarlo es la clave.
porque el pelotazo económico de hago mi empresa y la vendo por no sé cuántos millones y tal, no pasa. Hay que pensar en que son maratones y no pelotazos, y hay que disfrutar de la maratón. A mí me gusta mucho correr por montaña. El hecho de que el periodo de entrenamiento, que puede ser de un año, para llegar a una carrera, que son 12 horas y terminas fatal y dices, ¿qué he hecho aquí? Pero que todo ese trayecto lo disfrute. Y entonces el proceso lo he disfrutado tanto que el día de la carrera podría decir, no la corro, no la necesito correr, ya está, he hecho lo que he querido, que es durante todo ese tiempo entrenar y tal. El emprendimiento es un poco lo mismo, porque es verdad que como hay mucha tensión, la mayor parte de los emprendedores tienen ansiedades, tienen una vida terrible. Entonces, cuidarse mucho, dedicarle tiempo al deporte, dedicarse tiempo a uno mismo, a meditar o parar o pasear por la naturaleza o lo que sea. Tener una alimentación sana y equilibrada son 3 cosas que no aprendes en la universidad, pero si emprendes con los niveles de estrés, de ansiedad, de horas y tal, si no tienes ese equilibrio... Yo creo que lo podríamos de momento dejar aquí, pero no sin antes hacerte 3 preguntas que tienen que ver con, nuevo, el entorno en el que estamos. Te iba a preguntar si eran las de Broncano. No sé si eres marino o no, o si te has montado en un barco o no, no sé si tienes el carnet, ¿no? Poéticamente, ¿eres más de ver las olas venir de frente o me quedo, digamos, en la parte final del barco? La parte final del barco es desde donde remas y das más impulso al barco, más que desde delante. Y delante eres el visionario que ve hacia dónde va. Cuando eres una startup, resulta que tu barco no tiene 30 metros, tiene 2 metros. Entonces, normalmente, cuando estás remando desde atrás... Una barquita, ¿no? Exacto. Cuando estás remando atrás, tienes 1 metro hasta el final del barco y ya eres también el que está delante. Entonces, realmente estás en los 2 sitios a la vez. Por lo tanto, te diría que soy un proa popa in the middle. Y al revés, entre estar en cubierta y estar en lo alto del mástil, digamos, donde tienes las mejores vistas, ¿dónde preferías estar y por qué? En el mástil, arriba, creo que ves lo que pasa. Y hay alguien que tiene que estar arriba. Y ese alguien tiene que ser alguien con visión y entendiendo los movimientos. Desde arriba veo cómo se mueven las olas y qué es lo que pasa con el viento y por dónde van las aves y así. Y desde arriba puedes coger información para que abajo se trabaje. A mí me gusta esa parte de hacer de interlocución con el mercado y entender lo que pasa en la parte de fuera. Yo no soy científico, yo no soy ingeniero, y yo prefiero entender los mercados y cómo podemos casarlos. Prefiero estar viendo qué es lo que pasa y buscar el hueco para entrar nosotros. Y por último, ¿navegar rápido o navegar lento? Navegar muy rápido, ¿vale? Para equivocarme también muy rápido y tomar decisiones muy rápido. Eso de ir poquito a poco, intentar sacar un producto que sea perfecto, si no lo es, sigo desarrollándolo, no. Lo que podamos en una semana. Hacemos el testeo en una semana, estará mal, habremos aprendido, pero cuando te equivocas rápido, aprendes rápido. También las olas te pegan más fuerte. Te pegan... Sí, lo que pasa es que como te pegan con mucha frecuencia, tampoco has cogido mucha velocidad. Porque te acostumbras, ¿no? Sí, te acostumbras. Pero sin duda rápido. Y tal como está el entorno y cómo pasan las cosas, rápido siempre, 100%. ¿Una frase típica de Nacho? Quiero dormir y no puedo. Perfecto. Pues con este titular. Muchas gracias, Nacho, por este primer borrador. Un placer que goza de estar en este entorno, es increíble. Ya ves, bueno, oye, muchas gracias. Muy bien, oye. Nos vemos. Un placer. En lo que pueda pasar en el futuro. Venga. Venga. Perfecto.